Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Por aquí, en esta oportunidad, estamos con Luta Cruz, cantante Mm. afrochilena, persona intersex, mujer barbuda y activista afro. Esta vez vamos a compartir y vamos a escuchar los sentires, las experiencias de Luta. Gracias, Luta, por acompañarnos hoy. Ay, muchas gracias a ustedes por invitarme. Me siento honrada de poder ser partícipe de esta preciosa comunidad intersex y de poder compartir mis sentimientos y mi vida también con el público. Así que muchas gracias. Te gustaría compartirnos un poquito de cómo fue tu pubertad? Uy, ya. Bueno, mi pubertad fue bien compleja porque creo que empecé a desarrollarme antes que mis otras compañeras de colegio. Y que otras niñas con las que jugaba yo en ese momento. Y siempre intenté mucho como taparme en ese momento. Y además que yo ya venía teniendo como una infancia siendo una niña muy peluda. Entonces eso también ya generaba una diferencia entre mí y las otras niñas, tomando en cuenta que también yo soy una persona afro, entonces eso ya también hace que sea un diferente, como la percepción de mi persona hacia los demás. Y bueno, a mí me empezó a salir como pelo aquí en el rostro, como 8 o 9 años por ahí, donde yo ya tenía como todo esto muy lleno de vellos. Y recuerdo que a los 9 años mi mamá me mandó a una señora a depilar. Fue una de las sensaciones más dolorosas de mi vida. No pensé, jamás pensé, yo veía que las mujeres se depilaban, que conversaban de eso y que era algo muy normal, pero no lo había vivido. Y fue muy doloroso, se me hinchó la cara, me dio alergia, se me empezaron a encarnar los vellos. Y el problema fue cuando empezó a crecer, porque eso es algo que me acompaña hasta el día de hoy. De hecho, yo de adulta dejé mi barba exclusivamente porque no me gusta la sensación que da cuando uno se depila, no sé, personas que tienen pelo en el rostro y se los depilan o se los sacan con el método que sea, después cuando crece pica, pica para en el rostro de las otras personas. Y eso siempre me generó este desagrado porque tiene que ver con el género. Como sabemos que los pelos atraviesan el género de la persona, ¿no es cierto? Entonces, eso me hacía a mí sentirme muy confundida el hecho de si qué tan mujer era yo o qué tan niña, porque estamos hablando de una niña de 9 años. Y bueno, entonces empecé con esta experiencia que fue la depilación, y esto fue a raíz de que yo sufría mucho bullying por los otros niños. Me ponían apodos muy feos, todo haciendo alusión de personas que eran muy barbudas o gente que, no sé, me comparaban mucho con hombres y cosas así. Y yo me sentía obviamente mal, tenía problemas de autoestima. Y ahí fue cuando mi mamá decidió llevarme a depilar. Para la sorpresa mía y de mi madre era que la depilación me duraba una semana. Y ahí empezó a ser un problema económico, porque ya empezó a ser un gasto adicional que era algo que yo no podía decir que no, porque empezó a ser una necesidad. Y, y también empecé a tener, creo que más problemas de autoestima porque empecé a esconderme, empecé a sentirme muy insegura. Y realmente me preguntaba muchas veces en mi cabeza por qué tenía que hacer esto para los demás. Si al final yo era así, en ese momento no entendía por qué era así y habían muchas preguntas en mi cabeza. Entonces ahí fue cuando empecé, le pedí a mi mamá que me llevara al médico, porque ese mismo año también empecé a menstruar y yo era muy joven, entonces tenía 9 años. Como te digo, ya estaba más desarrollada que mis otras compañeras de colegio. Y ya estaba menstruando y ya era muy peluda también, entonces tenía que ir al ginecólogo. Y ahí fue cuando fui diagnosticada por primera vez con ovario poliquístico. Y así después me dieron diferentes diagnósticos, porque a través de mi vida creo que he sido diagnosticada de muchas cosas.
Y hasta que después darme cuenta que soy una persona intersexual, pero eso lo vine a saber recién de adulta. Claro, muchas personas intersexuales tendemos a descubrir nuestra vivencia intersex muchos años después. Yo, por ejemplo, descubrí que era intersex a los 23 años y también desde muy chiquita atravesé, ¿no? Toda esta situación en el tema de los vellos. A mí me sale, ahora yo no me la saco más, pero me sale barba, lo suelo como mantener. Hace ya como 3 4 años que no me depilo, decidí no sacarme, no depilarme más la barba. Fue un gran logro, Sí, pero como dices bien, va muy de la mano con la autoestima, con la valoración propia y también con esa resistencia y enfrentar a esa sociedad, ¿no? Que nos dice, no, una mujer no tiene que tener vellos o una persona con tal sexo según el estereotipo de belleza y cómo es que incluso yo terminé también llevándome a mí misma a sesiones de depilación láser, justamente por este tema del bullying, del acoso social, de la presión social. Y cómo es que en vez de educar, ¿no? Que el mundo tenga que respetar las diversidades, terminamos como corrigiendo algo que no tenemos que corregir, ¿no? Como intentando cambiar nosotros cuando en realidad es nuestra naturaleza y es algo súper natural que tengamos vellos porque está bien que una mujer tenga vellos, no tiene nada de malo. Y exacto. coincido mucho con tu experiencia, porque son muchas cosas que también me atravesó a mí, ¿no? Este cuidado o sobrecuidado de mi familia, en cubrirme mucho, en que no me vean, porque si no los niños me iban a hacer bullying. Son, Eso. claro, son situaciones que hemos compartido. Y te quería Claro, preguntar, sí. imagínate, bueno, como siguiendo un poquito con el tema de la adolescencia, de que, claro, tampoco podía disfrutar mi vida normal, entre comillas, Ujú, como las otras niñas, porque el tema de ir a la playa era un tema. No usé traje de baño, ni bikini, ni ninguna de esas cosas. Nunca usé eso de adolescente. Siempre tenía unas poleras con las mangas hasta acá porque tenía pelos, sigo teniendo pelos aquí en las manos y eso era un tema que no quería que me vieran las manos. Entonces era como, que no me vieran nada, por favor. No me miren la cara, no me miren las manos, no me miren los brazos, no me miren las piernas, no me miren nada. Entonces, como, y también tengo unos vellos aquí, algunos mm, son muy alejados porque son como dos, tres así que tengo en el pecho, pero en ese momento era todo un tema. Entonces tampoco era que yo usara escote, ninguna cosa, siempre todo muy, muy tapado, y eso también hacía que me molestaran. claro. Sí, sí, todo era un tema, todo era que me hacían bullying por todo, o porque estaba muy tapada y que cuando me destapaba se veían los pelos, o también en el colegio cuando habían clases de educación física. Estudié en un colegio donde había baño y todas las niñas se bañaban y tomaban una ducha y todo. Ujú, Y yo no lo hacía, entonces era no, que yo era la cochina porque yo no tomaba ducha, y no era por eso, era porque no quería que me miraran. Y en los momentos en que tomé ducha, sí era un tema, el cuerpo peludo, ay, ¿por qué no te depilas? Ah, ja, ja, ja", y se reían, porque además, ay, Dios mío, acá en Chile se ocupa un uniforme que es una falda y es obligatoria, o falda o jumper, que es que se llaman, que es como un vestido entero. Y yo me depilaba sola hasta la parte que se veía. total. Entonces, esto me da risa, pero ahora me da risa de adulta. Ujú. Y me depilaba solo hasta donde se veía y era que no podía jugar porque si se me levantaba un poco la falda, pasaba el viento o alguna cosa, Dios mío, se me veía que todo más arriba tenía toda una parte llena de pelo y eso muchas veces se me vio, ya, y me hacían mucho bullying por eso, porque se veía esta división entre la piel sin pelos y la piel con pelos y era como todo un tema. Claro, ahora yo me río, pero en mi adolescencia era un tema porque la parte depilada no soportaba estar depilándose tanto porque mi piel además es súper sensible. Entonces me salían granitos, no era que se me viera la piel lisita, así como la piel soñada de todo el mundo, eso nunca pasó conmigo. Claro, Sí, totalmente, porque la piel se irrita al pasar las cuchillas,
a pasar algún tipo de crema o algo que tenga que cortar, la piel se termina irritando y se hace, y si lo haces constantemente, genera esto que tú dices, ¿no? La irritación, los granitos, dolor, ¿no? ¿Cómo es que nuestra infancia se Sí, vio marcada no solamente por muchos límites y restricciones para no mostrarnos tal cual somos, por todo un bullying social, sino que también vivimos con mucha incomodidad, dolor que nos atravesó por intentar, digamos, cubrir estas partes por todas estas situaciones, ¿no? Porque si nos hacían bullying, si no nos bañamos, nos hacían bullying, si nos bañamos también, porque estaba esta otra situación. Entonces, claro, es una infancia bastante como perseguida de estas situaciones de acoso, de bullying. Y me imagino también todo esto a esa edad, ¿no? Cómo moviliza emocionalmente. A mí me pasaba mucho que yo me iba por las calles llorando, corriendo, porque no, ah, no aguantaba las emociones y era algo que nos atraviesa mucho esas emociones de miedo, de tensión constantemente, hay que cubrirnos y que no se destape y que el vientito, claro, ay, constantemente sí, mucha tensión. Ha sido una infancia bastante complicada el intentar cuidarnos. Creo que también ha sido bastante complicado el si nos depilábamos, nos irritaba, y si no nos depilamos, sí, el bullying social, qué complicado, ay, sí, complicado por todos los lados donde se mire, en realidad. totalmente. Y para continuar, te quería preguntar, ¿qué pensabas que iba a ocurrir en tu pubertad y no ocurrió? Yo pensaba que orando, porque vengo de una familia Mm. evangélica, entonces yo pensaba que orando muy fuertemente, en algún momento me iba a despertar sin pelo, y eso nunca ocurrió. Eh, Pensaba, por ejemplo, también que la depilación al láser iba a arreglar mi vida. Hice depilación al láser y mira, todo esto jamás pasó. Como que creo que lo que nunca pasó era que yo dejara de ser peluda. Y creo que fue una gran desilusión porque intenté también tomar pastillas, tomé pastillas anticonceptivas, tomé hormonas, em, sucedieron muchas cosas y en verdad nunca sucedieron. Lo que nunca pasó, como te decía, era dejar de ser peluda. Eso era un anhelo de mi corazón muy fuerte. Yo creía que orando, creía que haciendo lo que fuera, iba a dejar de ser peluda, porque la gente me decía, no, no hay problema, puedes depilarte y pasa, puedes hacerte depilación a láser y pasa, puedes tomar hormonas y pasa. Y yo creo que hice todo lo que ha existido en la humanidad por intentar de dejar de ser peluda y nada me resultó. Nada funcionó. Y creo que eso fue lo que nunca pasó, dejar de ser peluda. Hoy en día ya me acepto, estoy feliz, me siento orgullosa como soy, porque también siento que es parte de soy parte de la naturaleza. No soy un error, soy una persona hermosa y espero que todas las personas que están viviendo lo mismo que yo, que tenemos lo mismo que nosotras, se sientan hermosas. Sí, totalmente. Yo creo que es re importante poder aceptarnos tal cual somos y vivir como nuestra corporalidad tal cual es, ¿no? Sin Sí, intentar corregir nada, porque no hay nada que corregir, o sea, somos hermosas tal cual exacto, somos, totalmente. exacto, no hay nada que corregir. Somos hermosas así, perfectas así. Y no sé si me quieres contar un poquito de cómo pudiste lidiar con toda esta situación, ¿no? En la que tú me decías que tomabas cosas o hacías esto o te pasaba lo del bullying. ¿Cómo ibas lidiando un poco con todo esto, tanto físicamente como emocionalmente también? Em, bueno, yo creo que primero emocionalmente y después físicamente. Emocionalmente, primero muy destruida, en realidad, con muy baja autoestima, creyendo que no iba a poder encontrar el amor, que no iba a ser amada, que no era atractiva, que era una persona totalmente anormal, que no encontraba ninguna referencia tampoco, entonces no tenía mucho de qué afirmarme, me sentía muy sola en el mundo y en un momento, después de
muchos años, después de pasar 20 años intentando de luchar contra mí misma, de intentar depilarme, de encontrar una solución para esto que yo encontraba que era un problema. Me di cuenta que la única persona que la salva a uno de esto es una misma. Y creo que la pandemia, si bien fue un periodo muy terrible mundial para todos, para mí fue un espacio de reencuentro conmigo misma. Yo pude darme cuenta de que todo ese tiempo, esos 20 años que me depilé, estuve depilándome para otras personas, inclusive para parejas que tenía, porque, bueno, yo soy lesbiana. Y igual siento que el hecho de ser lesbiana es otro tema porque entre mujeres hay mucho esto de que la mujer tiene que ser suave, entre comillas, como la piel suave, pero ojo, la piel con pelos es suave, también es suave. También es suave, sí, lo Sí, reafirmo. sí, por favor, porque la gente que se imagina cosas, no. La piel con pelos también es suave y tener pelos no te hace menos mujer por ningún motivo. Entonces, es más que nada una cosa estética y ahí va cosas de gustos, pero me pasaba esto, que yo me sentía muy insegura y mis parejas también me decían, Luta, mira, depílate, porque, y sobre todo era el tema del rostro, porque era lo más visible. Y cuando yo me depilaba y me empezaban a crecer los pelos, yo tenía una pareja hace un tiempo, mucho tiempo atrás, me decía, no, prefiero no juntarme contigo esos días porque me da la sensación de que eres como travesti, no sé cómo entender eso, nunca he estado con una persona que tenga una barba y no quiero que mis amigos te vean así. Me pasaba mucho y eso lo viví con una mujer. Y yo decía, Dios mío, como no solo los hombres son así de violentos, las mujeres también pueden ser así de violentas. O sea, nadie está libre de vivir esta violencia, da lo mismo el género. Y bueno, después de vivir como esta violencia psicológica en pareja, también en mi familia, que me decía, ay, la peludita, ay, lo no sé, me ponían sobrenombres y cosas así, ay, monito, ay, que allá, ay, que acá, y yo en silencio, cuando llegó la época de pandemia, que yo era ya más adulta y vivía sola, bueno, vivía en una casa de músicos, compartía casa con hombres y mujeres, y en ese momento dije, bueno, voy a dejar de depilarme y dejé de hacerlo, lo avisé en el chat de WhatsApp y los hombres, comentarios de los hombres diciendo, ay, pero eso no nos interesa a nosotros. Y yo como, ok, es que ustedes no saben. Cuando vean realmente lo que yo les estoy diciendo, yo sé que me van a tratar diferente. Pasó, claro, cuando empezó a estar mi barba más visible, que fue el segundo día. El segundo día que ya dejé de depilarme, ya estaban así unos pelitos preciosos apareciendo. Y mis compañeros de casa decían, pero ¿cómo eso que tienes barba? ¿Eres mujer realmente? Y yo como, ¿por qué las mujeres no pueden tener pelo? ¿Por qué las mujeres no pueden tener barba? ¿Ustedes nunca han visto a sus abuelas, a su familia, a su mamá? Conversen con sus mamás. Estoy segura que la mamá de alguien aquí tiene barba y no lo saben porque se ha depilado toda la vida, o la hermana, o la tía, o su abuela, pregunten. Y claro, pasó que muchos de ellos se dieron cuenta que sí habían mujeres barbudas en su familia. Y empezó también un camino de reconocimiento y de activismo, siento yo, pero desde sin saber nada, sin tener herramientas, sin tampoco, bueno, la única referente que tenía, creo que me van a equivocar si digo mal el nombre, Hat Makbur, algo así creo que es. Ella es una chica que salió hace muchos años en televisión y creo que ella fue una de mis grandes inspiraciones y como más que inspiración fue me sirvió para yo darme cuenta que existían otras mujeres como yo, otros cuerpos como yo y me sentí muy representada. Agradezco mucho por ese trabajo que ella sigue y continúa haciendo. Yo encuentro que ella es como la madre, la reina, me encanta. Y, y bueno, y en pandemia empecé este proceso de autoconocimiento, que es como le digo yo. Sentí que merecía y tenía el derecho de saber cómo era mi rostro sin depilar, sin, sin, sin sacarme nada, sin sacarme los bigotes, sin sacarme las cejas, sin sacarme la barba. Y descubrí un camino muy bonito que era aceptarme.
empezar a conocerme, empezar a amarme desde otro punto de vista, de otra forma de mirarme a mí misma, de abrazarme, de quererme y vincularme con las personas desde ese punto. En ese momento que dejé de depilarme, hubo mucha gente que se alejó también porque no lo entendía. Me decían, Luta, te quiero, pero no entiendo, así que me voy. Y yo decía, ok, no hay problema, porque yo siempre he sido así. Y creo que la primera semana que dejé de depilarme, sentí tanto amor por mí misma. Creo que nunca había sentido algo así en mi vida. Me sentí tan libre, me sentí tan hermosa. Además, es muy loco porque me sentí linda, sentí que la barba tenía un sentido en mi cara, sentí que ocupaba un lugar, que mi rostro se veía más bonito con la barba. De hecho, lo afirmo y a veces veo fotos mías de sin barba y digo, pero qué cosa más rara. Pienso eso de mí misma y digo, wow, pero a esa cara le hace falta una barba, a esa cara le falta un bigote ahí. Digo yo, pero ¿cómo se ve esa cara tan pelada? Así que raro. Me siento rara cuando veo mis fotos antiguas y también veo en esas fotos antiguas una mirada más triste, una mirada más oprimida y ahora me siento más feliz y ha sido todo un camino, de verdad es largo, como te digo. Llevé 20 años depilándome y llevo como 4 años sin depilarme. En total han sido como 24 años. Bueno, tengo 37 años ahora. Han sido entonces, creo, 37 años de este camino de autoconocerme y solo 4 años llevo de estar conociéndome. Así que siento que me falta mucho aún. Claro, sí, sin embargo, sin duda igual has recorrido y has hecho cambios muy importantes, porque todo este proceso que comentas de tu autoestima, de tu valoración, de sentirte con la libertad, incluso con este derecho, ¿no? De decir, yo quiero y elijo ser como soy y es válido mi existencia tal cual es. Qué importante también lo que compartías sobre las referencias, ¿no? Yo también tengo esta referente y a Ujú. pesar de que no atraviesa la misma vivencia que yo, siempre me llamaba la atención la barba hermosa que tenía y Ay, también sí, ese valor y esa fuerza, ¿no? De enfrentar una sociedad que reproduce constantemente una mirada bastante digamos, hegemónica, blanqueada, en la que las mujeres tienen que encuadrarse en una caja con específicas características y darle giro a todo eso, claramente es un desafío muy grande. Em, es re importante esta referente, qué bueno que te ha servido, creo que ha servido para muchas personas y me incluyo yo, porque ha sido una de las personas también en las que yo decía, yo me sorprendí de decir, wow, esa valentía de salir a la calle y mostrarse tal cual es, ¿no? Es un proceso muy largo, pero me alegra mucho como poder compartir esta llamada contigo y decir, qué lindo verte tan feliz, tan brillante, tan siendo tú misma, ¿no? Incluso cuando me compartías esto de veías fotos anteriores y no te veías tan bien como ahora te ves a ti misma, ¿no? Qué importante sí, eso. Qué importante eso porque habla mucho de una construcción de una autoestima y valoración muy importante. Y eso, ahora tu voz también va a ser como un referente para muchas otras personas que te van a escuchar y que también van a tomar esa valentía y esa fuerza a partir de esto que compartes, porque bueno, esta referente me parece que es de Reino Unido. Pero bueno, ahora tú estás acá más cerca en Chile, otras personas están acá más cerca en Latinoamérica y dicen, bueno, en Latinoamérica, en Chile, en Perú, en donde estemos también podemos ser nosotras mismas y no tenemos que encajar y no tenemos que obligarnos a depilarnos. La verdad que me parece un mensaje muy potente eso. Bueno, para ir finalizando un poquito, quería compartir un poco la última pregunta que sería, ¿qué le dirías hoy? A una persona que está pasando por lo mismo. Le diría le diría primero que se escuche a sí misma, que piense si, que piense en cómo se siente, que haga un análisis interior de su corazón, de su persona, de quién es realmente y que entienda que es un proceso el llegar al amor propio,
que ni siquiera las personas que no tienen pelos, creo que a las personas que no son peludas, lo voy a decir así, quizás les cuesta más llegar a este camino del amor propio porque siento que les atraviesan otras dificultades, se sienten bajo la norma y eso hace que a veces uno haga caso omiso de algunas cosas que puede estar pasando en el interior y quiero decir que todas las corporalidades peludas sepan de que son seres hermosos, de que son seres divinos, porque realmente creo que mujeres peludas somos reinas. Creo que nacemos para ser personas únicas, nacemos para ser personas notadas. No somos, somos personas luchadoras, somos personas que tenemos opinión, por sobre todo, y que nuestra historia siempre va a inspirar a otra persona. Siempre va a haber alguien que se va a sentir representado, representada, representada. Y creo que más que ser personas únicas, somos seres divinos. Creo que somos la forma de que la naturaleza dice de que necesitan evolucionar, el cuerpo necesita evolucionar y nosotros somos parte de esa evolución. Me gusta mucho creer de que somos personas evolucionadas y que por eso somos diferentes y que quizás por eso también somos incomprendidas, incomprendidos, incomprendidas, por lo mismo, porque somos personas distintas y a veces lo que es diferente se demora un tiempo en ser aceptado. Quizás para nosotros va a ser una lucha que va a demorar algunos años, pero estoy segura que en una o dos generaciones más nosotros vamos a ser, no vamos a tener tanta violencia, no vamos a sufrir tanta violencia y eso también tiene mucho que ver con nuestra lucha interior, porque la lucha interior no es solo personal, también es colectiva. Siempre hay una persona que se siente representada. Así que mucho amor para todos nosotros, todas nosotras y nosotras. Y que si se sienten solas, pueden escribirme. A mí también me gusta mucho poder conversar con otras personas que tienen vivencias como las mías y si yo tengo tiempo, puedo responder. Y de verdad me agrada, es algo que me gusta y me nutre porque me hubiese encantado que en mis momentos más tristes o más como de oscuridad o de soledad, me hubiese encantado que alguien que hubiese tenido una corporalidad parecida a la mía hubiese dicho, bueno, estoy aquí para escucharte. Eso. Muchas gracias, Luta. La verdad que yo creo que muchas personas se van a sentir sumamente abrazadas desde el alma y desde el corazón por este mensaje, por tu experiencia, por los sentires que nos compartes, pero sobre todo por esa resistencia, ese valor, esa fortaleza que has desarrollado internamente que se transmite muchísimo. Gracias por todo ese proceso y por atreverte a hacerlo, porque como compartes, no solamente es algo que va a quedar en ti, sino que va a atravesar a muchas personas más que estoy segura que están queriendo escuchar este mensaje de tu experiencia, de tus palabras. Así que muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias por compartir todo esto que nos compartes y estoy segura que muchas personas van a estar agradecidas de ello. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Yo de verdad soy tremendamente agradecida. Como te digo, para mí es un honor poder compartir con comunidad intersex porque, como te comentaba al inicio, ya no me siento tan sola. Y eso trasciende la edad también, no importa la edad que tengamos. Es lindo saber que existe una comunidad en todas las partes del mundo y que estamos tomando fortaleza y que vamos a seguir creciendo. Totalmente. Sí. Muchísimas gracias. Nos Muchas vemos. Hasta gracias. pronto. Chao.